en Liverpool. Sus lujosos, todo esto y mucho más en La Firma Millonaria, el canal donde todos soñamos con volvernos millonarios. ¡Que viva el dinero! Luis Díaz creció en una pequeña ranchería en un campamento de La Guajira. Es una región indígena muy pobre en la costa caribeña de Colombia y a la sombra de la cordillera de la Sierra Nevada. Allí era de una familia indígena guayú y jugaba para el equipo de fútbol local dirigido por su padre. La vida para este chico era demasiado dura, pues era precaria y habían muchas necesidades. Hasta lo más básico no primaba en esta casa. Además vivían cerca de una mina de carbón, pero el dinero siempre escaseaba. Díaz era demasiado consciente de que no tenía otra opción. Debía triunfar en el fútbol para rescatar a su familia o de lo contrario estaban condenados a la pobreza extrema. El periplo era demasiado largo y con muchas dificultades que solo un hombre con tenacidad de acero lo podía lograr. Después de tantos entrenamientos con los guayos rotos, donde hasta era escaso encontrar agua, a los 17 años vendría el primer golpe de suerte. Fue descubierto por un cazatalentos. Él y algunos de sus compañeros tuvieron la oportunidad de viajar a la capital colombiana, en Bogotá, para unirse a un campo de entrenamiento y potencialmente unirse a la selección nacional indígena de Colombia en la Copa América de Pueblos Indígenas. Díaz tenía el talento, pero debía mejorar su aspecto físico, ya que producto de su desnutrición le faltaba subir de peso para alcanzar su forma ideal y una vez que lo hizo ya no miró hacia atrás. El delgado joven que por las condiciones extremas en las cuales tenía que afrontar su vida, comenzó poco a poco a recuperarse de tantos años de necesidad. Y es así como el 14 de mayo del año 2016 debutaría en Primera División con un gol en la victoria de Barranquilla ante el Cúcuta. El extremo brilló en el equipo y tras una gran temporada fue convocado en la selección colombiana sub-20. Su siguiente paso a nivel profesional fue en el poderoso Junior de Barranquilla, donde volvió a demostrar todo su talento y le valió para ser citado a la selección colombiana de mayores. En aquel equipo de la costa colombiana, el Junior de Barranquilla, donde Luis Díaz logró destacar para empezar a hacerse un legado dentro del fútbol. Y aunque dentro de este equipo se estimaba que llegase a ganar hasta $7,000 mensuales, que vendrían rondando la cantidad de los 28 millones de pesos, no serían nada comparado a lo que le esperaba al humilde jugador. Después de que Luis Díaz con su equipo se hicieran a un título nacional demasiado importante, saliera como máximo goleador y fuera el más destacado de su plantilla, un equipo en Europa se comenzaría a interesar en él, el Porto de Portugal, el cual a este chico le ofrecieron 8 millones de euros por irse a jugar con ellos en su equipo, y el Junior de Barranquilla terminaría con el 20% de sus derechos, que más adelante cambiarían la historia de aquel club porque no sabían de que en sus manos estaban dejando ir al jugador más caro de la historia colombiana. Luego de una destacada temporada dentro del Porto, que le bastaría para convertirse en uno de los más importantes dentro de la Liga Portugal, se interesaría en él un equipo de Inglaterra, para ser más exactos el Liverpool, el cual ofrecería 80 millones de euros para traspasar a este joven jugador a sus plantillas y convocarlo para que comenzara a romper en las grandes ligas del fútbol europeo, convirtiéndose así en el jugador colombiano más caro de la historia. El Junior de Barranquilla, ¿recuerdas que te dije que había comprado el 20% de los derechos de este jugador? Pues en el momento que lo vendieron, el Junior de Barranquilla presentó una demanda contra el equipo de Portugal, el Porto, pues si a Luis Díaz lo habían vendido por 80 millones de euros, al Junior le correspondía el 20%, así que ante un tribunal de la FIFA terminarían fallando a favor del equipo colombiano por el reclamo que presentaron ante el rector del fútbol por el incumplimiento del Porto en el pago de una de las cuotas del fichaje, que en 2019 llevó a Díaz a jugar en el fútbol europeo. De acuerdo con la información que se conoce, el cuadro colombiano le vendió hace 4 años al Portugal la ficha del extremo por 7 millones de euros. Además se quedaría con el 20% del porcentaje en una futura venta, pero el pago no se había completado en el 100% y el Porto solo le había pagado 4.600.000 euros al equipo de Barranquilla por el fichaje. Sin embargo, se retrasaron en el pago, que tenían que hacer el pasado mes de septiembre. Llegó la demanda y los colombianos ganaron. Ahora los europeos tienen que pagar
pagar una suma de 120,000 euros, es decir, casi 500 millones de pesos colombianos. El acuerdo que firmó Luis Díaz le permitiría ganar 3.500.000 euros al año, lo que supone unos 67,000 euros por semana. Al cambio de la moneda nacional serían 280 millones de pesos colombianos semanales y 14,000 millones de pesos cada año. Esta es la lujosa mansión donde reside Luis Díaz en Liverpool. Luis Díaz vive en una exclusiva zona de Liverpool, para ser más específico en una zona llamada Matthew Street. Además expuso que el valor de la mansión es de 6 millones de dólares. La casa de Luis Díaz tiene 6 habitaciones, un patio interno, además de una gran sala de videojuegos, un jardín, ventanales y muebles de lujo. Pero en su habitación principal hay un espacio para guardar joyas. De hecho, Luis Díaz confesó que lo primero que compró con su primer sueldo fue un Rolex estimado en 35,000 dólares, que hasta el día de hoy guarda como un recuerdo del primer acuerdo millonario que llegó a firmar por primera vez en su vida. De hecho, su esposa, llamada Gira 25 Pound,